Quiero saludarlos a todos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Amén. Es una alegría hoy para nosotros poder más una vez estudiar la palabra de Dios. Y el tema de hoy es un tema bastante importante para nuestros días y para nuestra comprensión también acerca de lo que está sucediendo en el mundo y de lo que es el Evangelio de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo, capítulo 24, versículo 14. San Mateo 24, versículo 14. Amén. Dice así: será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Muchos tienen este versículo y dicen, falta poco para que llegue el Evangelio a toda parte del mundo. Y bueno, por medio del estudio de la palabra, vemos que no es así. Falta mucho todavía. ¿Por qué falta mucho? Porque el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino, es el Evangelio que los apóstoles predicaban. Y vamos a tratar de entender qué ellos predicaban. Vamos a Apocalipsis 14 y vamos a ver un Evangelio que tiene que llegar a todo el mundo, a toda tribu, nación y lengua. Apocalipsis 14, versículo 6 en adelante. Entonces vimos que será predicado el Evangelio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Pero ¿qué Evangelio? ¿Qué Evangelio se ha predicado? Versículo 6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y ahí ahí viene otro ángel también, habla de una parte del Evangelio. Y en el versículo 12, Dios presenta a aquellos que para Él son santos. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ok, entonces el Evangelio verdadero, el Evangelio eterno que tiene que llegar a todo el mundo, es lo siguiente: que tenemos que guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Y hay una diferencia. Primera diferencia que hay en el Evangelio que conocemos hoy habitualmente en la cristiandad como general. No es igual a tener fe en Cristo. Es manifestar la fe de Cristo. Es manifestar la fe que Cristo tenía. Y en esto hay una diferencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros únicamente creemos en Cristo, sabemos que hasta el diablo cree y tiembla ante Dios. Pero manifestar la fe que Cristo tenía es otra cosa. Hoy muchos dicen: yo creo en Cristo, tengo fe en Dios. Ok, amén. Pero
tienes la fe que Cristo tenía. Otro punto más importante quizás es manifestar esta fe con el propósito de obedecer a los mandamientos de Dios. Y aquí está hablando de los mandamientos de Dios y no los mandamientos de Jesús o algo así. Incluso los mandamientos de Jesús son los mismos de Dios, pero hay gente que quiere separar estas cosas. Y de hecho no es así. Los mandamientos de Dios son aquellos 10 que están allá en Éxodo, capítulo 20, versículo 3 en adelante. Entonces, de hecho está el primer mandamiento que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero hoy sabemos que la mayoría de las iglesias predica que existe una Trinidad, 3 dioses: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando en realidad Cristo declara, y ahora vamos a ver en el libro de Juan, versículo 17, capítulo 17, perdón. Evangelio de Juan, está después de San Lucas. Evangelio de Juan 17. Versículo 3. Cristo declara con sus propias palabras la siguiente exclamación. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Cristo declara que el único Dios verdadero es Dios el Padre. La Iglesia Apostólica enseñaba que había un solo Dios, el Padre. Pero hoy, el Evangelio que se enseña hoy dice que hay una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es el Padre. Esto es lo que declara Cristo en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: y la vida eterna es esto, que te conozcan a ti solo como único Dios verdadero y a Cristo a quien has enviado. ¿Quién es que habla esta palabra? El propio Cristo. Cristo declara que el único Dios es su Padre. Pues bien, muchos me van a decir: pero Juan 1:1, les quiero decir que el primer versículo del Evangelio de Juan habla del Padre, cuando el Padre era la palabra. Una vez Cristo engendrado, pasó a ser Él la palabra y vino al mundo. Si usted quiere estas referencias, pues busquen algo que hable sobre: en Cristo está escondida todos los tesoros de la sabiduría. Y después que encuentre este versículo, vaya a Proverbios 8, versículo 12. Ahí va a hablar de la sabiduría. Después del versículo 22 en adelante te va a contar la historia desde la eternidad, cuando el Padre estaba solo y después pasó Cristo a existir por medio del Padre. Dios lo engendró, fue generado en Dios, y a partir de ahí se empezó a crear las cosas. Cristo entonces no tiene, no presume ser un Dios tal como el Padre, aunque tenga toda la divinidad, pero no es Dios como el Padre, sino que es el Salvador del mundo, príncipe del universo y todo lo demás, pero Dios es el Padre. El Espíritu Santo no es una persona, es el poder de Dios. Entonces, vemos que el Evangelio que está corriendo el mundo no es el Evangelio eterno. Es un Evangelio adulterado por el catolicismo en el pasado y que fue aceptado e incorporado en las instituciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Pablo habla. Pablo era el apóstol, uno de los mayores apóstoles de Cristo. En Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anuncie otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anátema. ¿Entendimos? Entonces, el evangelio eterno es este, lo que Pablo predicaba, el que siempre fue y siempre será. ¿Qué Pablo predicaba? Vamos en 1 Corintios, relativo ahora al primer mandamiento. 1 Corintios 8, versículos 5 y 6. Dice: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pablo no creía en una Trinidad. Pablo creía en un solo Dios. ¿Entendimos? Ok. Entonces, vemos que Pablo tenía bien firme su convicción y dice a los Gálatas que si un ángel del cielo viniera a predicar otra cosa, pues sea anátema, no le hagas caso. Entonces el evangelio que tiene que llegar al mundo es este. ¿Cuál es otro punto controverso de los mandamientos de Dios que las instituciones religiosas, la mayoría, hoy no enseñan? Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado, o sea que del día de reposo, para santificarlo. El sábado, el séptimo día, es el sábado del Señor. ¿Por qué? Porque Dios hizo el mundo y todo lo que en él hay en 6 días, y el séptimo descansó. Esta ley, o sea que este mandamiento, fue dado para nosotros, todos los seres humanos, en la creación. Por eso que cuando Dios habla al pueblo israelí, Él dice: acuérdense, porque fue dado en la creación para todo ser humano, para toda la naturaleza. ¿Y qué Pablo enseña con relación a esto? ¿Qué Pablo enseña? Vamos a Hebreos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver el versículo 4, después 9, 11, 9, 10, 11 y 12. Usted puede leer el contexto después en casa. Capítulo 3, después capítulo 4 completo, para que usted pueda tener una buena comprensión. Pero aquí dice lo siguiente. La carta de Pablo a los hebreos dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Primero Pablo presenta el motivo de guardar el séptimo día. En el versículo 9 dice: por tanto, versículo 9, ¿encontraste, mija? Versículo 9 entonces, Hebreos 4, versículo 9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Qué Pablo explica aquí? Teniendo en cuenta que había varios días de reposos y varios meses y años sabáticos en el ceremonial típico judío, él dice: todavía queda uno, porque este fue instituido en la creación. Los demás días simbólicos ya no eran necesarios, porque todos aquellos días aquellas ceremonias apuntaban a Cristo, al Cordero de Dios. Cristo ya había venido, cumplido su ministerio aquí en la tierra, su misión aquí en la tierra, y asunto, o sea que subió al cielo para finalizar la obra de expiación allá en el santuario celestial.
Entonces aquellos días sabáticos y años sabáticos ya no era necesario, pero uno quedaba. Uno queda porque fue instituido en la creación. Y esto Pablo enseña y dice más. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir del alma y el espíritu, las conyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Procuremos entrar en aquel reposo para que no caigamos en el mismo ejemplo de desobediencia. ¿De quién estaba hablando? De los padres israelíes que pecaron contra el Señor. Acuérdense que cuando Dios les dijo para que en el día viernes tomasen doble cantidad de maná, para que el día de reposo nadie salga a recoger maná, y al día siguiente salieron y pecaron contra Dios. Entonces, esto es desobediencia, y desobediente no entra en el cielo. Es muy simple y muy claro. El evangelio que tiene que llegar al mundo es este: guardar los mandamientos de Dios por la fe de Cristo Jesús. Y Satanás emprendió un trabajo y tuvo mucho éxito, lamentablemente, y separó los cristianos de los judíos de la peor manera posible. ¿Cómo así? Por ejemplo, a los judíos se les dice que Cristo no es el Salvador, y únicamente buscan guardar los mandamientos por sus propias fuerzas, lo que es imposible. Y rechazan al Salvador del mundo. A los cristianos se les enseña que únicamente creer en Cristo es lo suficiente, que no hace falta guardar los mandamientos. Porque la Biblia dice que todo aquel que dice guardar los mandamientos y en un punto tropieza, pues es culpable de todos los demás. Entonces no hay como... están separados, cuando en realidad uno tiene que guardar los mandamientos por medio de la fe de Cristo Jesús. Es muy simple. Solo nos queda tan simple cuando uno tiene el corazón cerrado y no quiere oír. No porque yo aprendí así y mi pastor me enseñó así, pero la palabra nos está diciendo, la palabra nos está diciendo que desobediente no entra en el cielo. Los mandamientos de Dios son válidos hasta hoy. Incluso el segundo mandamiento, que dice para no hacer imágenes, para prostrarse delante de ellas, y muchos lo hacen todavía. El tercer mandamiento, que dice que no es para tomar el nombre del Señor Dios en vano, y muchos están diciendo: oh Dios del cielo, oh mi Dios, a cualquier cosa, a cualquier momento, por cualquier vanidad. Están, mejor diciendo, no quiero ponerme en el medio de estos, porque particularmente quiero buscar obedecer. Pero muchos están pisando los mandamientos de Dios, principalmente los primeros 4. ¿Por qué los primeros 4 son más perseguidos y son los más pisados? Porque los primeros 4 mandamientos son para una relación entre Dios y su criador, y la creación, y entre la criatura y su creador. Entonces, el evangelio que debe llegar a todo el mundo es el evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio eterno? Guardar los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús. Este es el evangelio eterno. Este es el evangelio que tiene que llegar a todo el mundo. Incluido en estos está el sábado y el primer mandamiento. Dios no es una trinidad. Dios es el Padre. Cristo es el Hijo de Dios, nuestro Salvador, por medio de quien somos. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios que actúa en nosotros. El sábado aún es reivindicado por Dios,
porque fue hecho en la creación. Y aún en la eternidad será guardado. Y esto nosotros encontramos en Isaías 66. Podemos abrir en Isaías 66 en el Antiguo Testamento. Isaías 66. Versículo 22 dice, vamos a esperar a que los hermanos se encuentren. En Isaías 66 nos presenta que el sábado será guardado en la eternidad. Versículo 22. Versículo 22, amén. Ok. Leamos entonces, dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Amén? Entonces, el sábado será guardado en la eternidad, pues el mandamiento de Dios es eterno. Cristo declara en San Mateo capítulo 5, versículo 17. Vayamos al Nuevo Testamento, primero el libro del Nuevo Testamento, libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 17. 5:17. Cristo declara lo siguiente, versículo 17. Dice lo siguiente: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y ningún jota o tilde se pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Creo que no hay como... Si nosotros decimos que la ley en algún punto fue eliminada o abrogada, estamos haciendo a Cristo mentiroso. Cristo declara que ningún jota o tilde se sacará de la ley hasta que pase el cielo y la tierra, o sea que la tierra y el cielo. ¿Por qué? Porque el cielo es eterno. Mientras Dios exista, existirá el cielo. Y Dios es eterno, es inmortal, el único en quien habita la inmortalidad. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que puede que hayamos sido engañados, ¿verdad? Entonces, Cristo declara que pasará el cielo y la tierra y ningún jota o tilde se sacará de la ley. Y Cristo no es mentiroso. Si así fuera, no habría resucitado. Amén. Pues bien, ahora para finalizar, primera Juan, más ahí cerca del final de la Biblia, después de San Pedro, primera Juan capítulo 3, versículo 4. Vamos a esperar un poquito para que los hermanos se encuentren aquí. Amén. Para que podamos finalizar
Dice, 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también a la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Estoy leyendo la traducción de Reina Valera 1960. Pecado es la infracción de la ley. La Biblia va aún más allá, pero creo que hasta aquí es lo suficiente. La ley de Dios, la ley moral de Dios es eterna, incluyendo el primer mandamiento, el segundo, el tercer y el cuarto. Dios espera que seamos obedientes a sus mandamientos, y este mensaje es que tiene que llegar a todo el mundo. Y cuando este mensaje llegue a todo el mundo para dar testimonio, entonces vendrá el fin. Volvamos en San Mateo 24, ahí donde empezamos. Versículo 14, otra vez. Voy a leer rapidito. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio, y para dar testimonio, para que se testifique que recibieron el mensaje, alguien tiene que irse a llevar este mensaje. El año pasado, el Ministerio Cuarto Ángel, la advertencia final, llevó a cabo, o sea que terminó una campaña vía internet de llevar este mensaje de los tres ángeles a todas partes del mundo. Pero ahora hay una necesidad de que se envíe obreros a estas naciones. Estamos buscando, con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios, implementar este trabajo de la mejor manera que podemos. Y con fe en Cristo Jesús, de que Él nos va a ayudar, queremos terminar esta obra hasta que Cristo venga. Y si es tu voluntad hacer parte de este pueblo que tiene por propósito llevar el mensaje a todo el mundo, el mensaje verdadero, pues puede entrarse en contacto con nosotros. Usted puede entrar en contacto conmigo por medio del más 595 984 982 526. Una vez más, más 595 984 982 526. Usted hablará conmigo. Está disponible también en WhatsApp. Entonces, o usted puede entrar en contacto por medio del mensajería de la página, o quizás por los comentarios en la página de YouTube. Espero que Dios pueda haber hablado a tu corazón y que a partir de hoy decidas obedecer a los mandamientos de Dios por medio de la fe de Cristo Jesús, y busques entrar en el camino, o sea que en el camino estrecho, en el camino angosto, porque ancha y espacioso es el camino que conduce a la perdición. Que pueda bendecir a tu vida, a toda tu familia en este santo día del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.